Un recorrido por la historia, la tradición, la cultura y el patrimonio. Personajes, arquitectura, lugares y herencias ancestrales. Música, arte, costumbres religiosas y grandes recuerdos. Esto es Historias de mi pueblo. Bienvenidos. Bienvenidos amigos a esta nueva emisión de Historias de mi pueblo, el programa donde queremos resaltar y contar esas historias maravillosas que le han dado realce al municipio de Girardota y a todo el país. Siempre tratamos de tener invitados especialísimos, de esos que tienen historias como don Marco aquí presente. Nos van a contar una historia de esa que ha engalanado al país a nivel artístico, a nivel musical. Ahora les vamos a decir un par de nombres, don Marcos, que todos van a saber de quién estamos hablando. Esa historia que ha construido musicalmente el grupo de los hispanos, no solo en Colombia, en Venezuela, sino en todo el mundo prácticamente, en Estados Unidos. El día de hoy tenemos un invitado como siempre maravilloso. Muchas gracias a don Marcos Vinicio Rodríguez, muy amable, por aceptar la invitación de acá, una persona increíble que después de un recorrido grandísimo por muchos lugares del mundo tiene la posibilidad que Historias de mi pueblo lo siente acá al lado de nosotros. Buenas tardes, don Marcos, ¿cómo está todo? Mi hermano, muy bien, gracias, muy amable, agradeciendo la invitación para participar en tu programa. Qué rico estar con toda la gente que nos ve, que comparte con nosotros no solo la música, sino nuestras experiencias personales y todas nuestras vivencias. Eso es lo más importante, tener no solamente adecuado el personal para el baile y para la rumba, sino que sepan un poquito más de la vida de nosotros también. Que sepa quién hay detrás de ese instrumento, quién hay detrás de esa voz. Son seres humanos que tienen una formación. Sí, así es. Don Marcos, ¿dónde naciste vos? Nací en Bogotá. Bogotá. Nací en Bogotá un 7 de mayo, hace mucho tiempo. No diga el año, porque... No, para que no hagan cuenta, para que no hagan Como jovencitos aquí todos, tranquilos, ¿no? Sí. Afortunadamente, pues, en una familia muy cultora de la música, pero no músicos, no músicos, digamos que melómanos, rumberos, bailarines, o sea, les encantaba la parranda, pero no eran músicos. Y el primero que me desvié fui yo. ¿Y a qué edad más o menos vos sentiste ese...? Mira, llamado? Que es que desde muy pequeño a mí me empezaron mis tías, mi mamá a enseñar canciones, a enseñar cosas para que yo cantara y me llevaban a concursos infantiles, estoy hablando de por allá a los 5 años. Y ya después en el colegio, en la escuela, en todo esto, se siguió, digamos que dando esa formación y dando esa inclinación hacia la música. Y un niño en Bogotá en esa época, si sentía ese llamado de la música, ¿cómo se formaba? Técnicamente, ¿no? Creo yo que era mucho mejor que ahora, no solamente en Bogotá, sino en el país, porque era que en el colegio y en las escuelas enseñaban música, enseñaban canciones de verdad con valor artístico, con valor musical. Enseñaban poesía, enseñaban canciones de autores colombianos supremamente buenos, enseñaban a cantar, no a gritar, sino que cogían alumno por alumno y le enseñaban la cancioncita y que lo tenía que Pueblito Viejo, Mantequito Blanco, Espumas, bueno, una cantidad de canciones muy lindas y que le gustaban a toda la gente, y toda la gente, digamos, que la sabía, era como un himno. Total. Y tú ponías a cantar la gente y la gente cantaba afinada y bien medida. Había unos que no tanto, pero la gran mayoría sí afinada. Bueno, fue creciendo don Marcos. ¿Y a qué edad viajaste de Bogotá y por qué? ¿La música tuvo la culpa ahí o qué? No. Mi papá trabajaba, lo trasladaron a trabajar con la aduana en Barranquilla, y entonces nos fuimos para Barranquilla y yo tendría por ahí 7 años. Pero el calorcito de Barranquilla y esa historia musical de Barranquilla también de pronto influyó ahí o qué? Sí, claro, y te cuento una cosa, una influencia muy especial, porque en ese entonces comenzaba a sonar el vallenato con acordeón. Las orquestas en Barranquilla siempre fueron plato de primera mesa, fueron espectaculares. En ese entonces Sarisa y su combo, los hermanos Martel, a ver, me acuerdo, bueno, Pacho Galán, Lucho Bermúdez, lo tradicional, lo de siempre. Y resulta que esa influencia, esa formación me marcó, pero en ese entonces el ídolo más grande que había y que comenzaba su carrera cantando música romántica en acordeón, pero con el sabor vallenato, era Alfredo Gutiérrez. Ave María. Pero antes de los corraleros.
Mucho antes de los corraleros, claro, mucho antes. No tanto, pero sí los corraleros fueron posteriores. Los corraleros fueron posteriores a la época de cabellos cortos, ojos indios, cabellos largos, ojos verdes, Elena, bueno, una cantidad de temas tan lindos que dejó Alfredo, ¿verdad? Que ha hecho Alfredo. Entonces, bueno, sigue tú como persona, vas creciendo, pero cuando decís, hombre, yo soy actor, yo soy cantante, yo me voy a dedicar a esto. Mira que eso fue lo más raro. Yo cantaba, yo fui acólito, después cuando volvimos a Bogotá, en la iglesia del 20 de julio del Divino Niño, yo empecé, gracias a la ayuda de los sacerdotes, de los curas salesianos, con los que yo estudiaba en el colegio Juan del Rizo, yo casi que me independicé económicamente de mi casa. Entonces yo acolitaba una misa los domingos, cantaba la otra, acolitaba una, cantaba la otra, y eso me dejaba algún dinerillo. Fuera de eso, los sacerdotes me querían mucho, me apoyaban mucho, estudiaba en el colegio, y empecé, digamos, que a usufructuar mi trabajo musical. Talento. Por allá yo tenía como 14 años, como a los 14 años me dijo el padre rector en ese momento del colegio Juan del Rizo, el padre Jorge Hernández, que necesito que se me aprenda tales y tales y tales temas de música tropical, porque el cantante de la orquesta del colegio ya se había graduado. Entonces necesitaban un cantante nuevo. Yo estaba iniciando quinto de bachillerato, o sea, hoy en día décimo. Y resulta que, bueno, yo sí me lo sabía porque en mi casa eso se oía, pero yo no, digamos que mi ilusión no era cantar música tropical. ¿Cuál era la música que te llama la atención? Cantaba baladas, música colombiana, bueno. Que todavía está muy pegada en esa época. Claro, claro. Y para rumbear obviamente me gustaba la salsa, me gustaba la música tropical, bueno. Pero no te veías cantando ese tipo de música. No. Y resulta que... ¿Qué le dijiste al padre? Le dije, no padre, a mí realmente esa música no es la que me gusta cantar y bueno, para tal día lo necesito. ¿Sí o sí? Sí, o sea, la electiva era sí o sí. Y ese día que me llamó a ensayar con la orquesta, pues yo me sabía todo eso, pero yo dije, no padre, yo le dije que no, entonces el alumno que no me colabora con las actividades del colegio, muy sencillo, le cancelo matrícula. Y me llevó para la secretaría, me entregaron los papeles y me selló la cancelada de matrícula. Total. Entonces así canta el que se... No, total. Entonces, bueno, y la primera... Esa vez, con la orquesta del colegio, era una orquesta... ¿Recuerdas el nombre de la orquesta? Claro, yo le puse el nombre. Yo fui el que la bauticé en ese año. ¿Cómo se llamaba? El Supercombo Salesiano. Bueno. El Supercombo Salesiano. Y resulta que eso no, después, mira que yo era una persona por ahí, bueno, no tan alto, gordito y todos los compañeros me miraban como la mascota. Pues los bachilleres ya eran bachilleres de 20, 21 años, ya eran gente, pues, no como ahora que están tan niñitos. Salen a los 15. Sí. No, en ese entonces eran más mayorcitos y entonces ellos me llamaban, venga, a comprar una gaseosita con la novia, compré una gaseosita y se quedaban con los vueltos y yo llegaba y tan gordito, tan bonito, ese era yo. Sí. Y esa vez que... Pues, igual te querían, pues. Claro, sí, yo era muy popular porque me querían mucho por lo que no sé, tal vez tenía como carisma. El ángel que llaman. Resulta que, me tocó llorarle al padre como 3 días para que me dejara en el colegio, porque era la única forma que yo podía pagarme el estudio. Y me quedé en el Juan del Rizo y el hombre me dijo, bueno, le doy hasta mañana, porque le dije, no padre, yo me sé eso, si quieren ensayemos ya, y fui a ensayé y él, todo serio, pero se le veía pues que... ¿Y también tocaba el padre Él tocaba organeta, claro. Y entonces resulta que arrancamos con el combo y tocamos el Día de la Madre, fue el primer evento y reunieron los dos colegios. El colegio femenino, que era María Auxiliadora, tenía 1.500 alumnos y el colegio masculino, que era el Juan del Rizo, tenía 3.000 alumnos, 1.500 por jornada. Entonces yo me hice... Público grande ya. Claro, yo me hice el más popular, ya no ¿Y era sin el miedo gordito o qué? ni nada. No, las primeras veces no miedo, terror. Pero yo sabía lo que hacía, me sabía los temas, sabía lo que estaba haciendo, entonces la cosa funcionaba. Sin embargo, te cuento que de la época linda que yo haya tenido en la música, esa época en la que en un momento determinado fue como si me despertaran así, y de querer ser astronauta y aplicar para una beca en la NASA, me quedé cantando toda mi vida. Sin tenerlo preparado. Hagámosle un paréntesis a esa historia, la NASA. Mira, a mí me gustaba
Te digo porque a mí me encanta también toda la astronomía. Tuve muy malos profesores de matemáticas, física, cálculo en general, por ahí salvo uno o dos de todos los que tuve en mi estudio. Yo digo que no hay malos alumnos, hay pésimos profesores, porque es que el profesor es para los brutos, como yo, pues, o sea, en ese entonces. Sin embargo, a mí me gustaba la materia, me gustaba la astronomía, me gustaba todo lo que las tuviera estrellas ver con planetas, estrellas. Yo vivía pendiente de todas esas cosas, me encantaba, desde muy niñito. Y entonces llegó un momento en el que la ilusión mía era graduarme, sacar un buen promedio y empezar a hacer una carrera aquí en Colombia con el fin de aplicar para la NASA. Porque aquí no había astronomía. No, aquí no había. Hasta hace muy poquito. No. Entonces quería aplicar y pues en un futuro llegar a ser astronauta. ¿Quién sabe? Porque allá pues eso es como aquí en la Fuerza Aérea, que tiene uno que tener una estatura, un poder mental y otro tipo de cosas para poder aplicar a ese tipo de... Y entonces, pues... Pero el sueño no te lo quitaba a nadie, pues. Sí, pero en ese momento se acabó. Eso fue como si yo fuera otra persona que nació en ese momento en la tarea. Era eso. Sí, fue increíble. Y no me arrepiento para nada. Y si volvieran a hacer, volví a hacer lo mismo así, con todo lo sufrido que ha sido y con lo difícil que es el gremio y el medio, pero yo lo volvería a hacer. Y en esa época, bueno, seguiste adelante, porque les cuento a todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento que don Marcos tuvo la oportunidad de cantar en una universidad de la salsa, que es el grupo Los Hispanos. Contanos cómo fue esa llegada a Los Hispanos. No, Los Hispanos es realmente una de las posteriores. Yo antes de eso ya había hecho, digamos, que el curso. Entonces, bueno, contanos. Yo cuando fui a salir del colegio, iba a salir obviamente del Supercombo Salesiano, y entonces el papá de un compañero al que yo había ayudado a entrar al colegio y lo había recomendado con el padre Hernández, se llamaba Jorge Zapata. Jorge Zapata tenía 16 años, hijo del organista paisa Pacho Zapata. Y él llegó un día a un ensayo allá y nos pidió que lo dejáramos tocar, y cómo no, nos dejó con la boca abierta, el pelado tocaba muchísimo. Y entonces le dijimos al padre, me parece perfecto, porque yo ya pensaba dejarlos a ustedes, no sé qué, entonces, listo, entró al colegio y entró tocando reemplazando al padre. Sí, reemplazando al padre. De ahí entonces Pacho Zapata estaba trabajando en San Andrés Isla y tenía una orquesta allá, y me ofrecieron que si quería irme para allá, recién salido del colegio, y yo pues ahí mismo de una. ¿A trabajar cantando? A trabajar cantando, yo era menor de edad. Ajá. ¿Y no necesitaba un permiso de la familia? ¿Cómo era eso? El permiso que me dio mi papá fue que me llevó a la casa de Pacho el día que nos íbamos, y le dijo, y si se porta mal, cásquele, yo lo autorizo. Así ese fue el permiso, ¿no? Bueno, en ese entonces, ¿cuál permiso? Total. Entonces me fui a trabajar a San Andrés Isla con Pacho Zapata, con Jorge Zapata, Antonio Latorre, Miguel Ángel Nagles, o sea, una banda muy profesional. ¿Qué tocaban? Tocábamos de todo, pero había mucha influencia por música caribeña, el bolero caribeño, el reggae, el calipso, salsa, en ese entonces. Bueno, en fin, el grupo gustaba mucho, trabajábamos todos los días en un sitio muy importante allá de la isla, un grill internacional. Y allá empecé a hacer, digamos, que a botar el capote, ¿no? A empezar a conocer lo que era un escenario con gente. Ya sentirte ya profesional. Cada 8 días llevaban un show internacional. Allá tuve la oportunidad de conocer de ver a Roberto Ledesma, Olga Guillot, Hugo del Carril. Seguido de eso, llegamos de San Andrés, me vine de San Andrés, ellos siguieron allá, yo me vine, y recibí la propuesta para cantar con una orquesta en Bogotá, que era pues una de las mejores bandas que había en Bogotá en ese momento. Se llamaba Los Parientes. Era el resultado de una orquesta que se llamaba Los Astros, y se formaron dos corrientes, y se formaron por un lado Los Nada Que Ver y por el otro Los Parientes. Me llamaron de Los Parientes y yo me fui a trabajar con Los Parientes. ¿Ya te conocían? ¿No? ¿Te habían escuchado cantar? Me habían visto gracias a un amigo en unas fiestas familiares que íbamos a recochar, pues, de cultural, como llamamos los músicos. Un amigo Armandito Quintero, que fue la otra mitad de mi papá, porque fue la persona que me tuvo paciencia y me enseñó música, me acogió en su casa cuando yo llegué con una mano adelante y otra atrás. Bueno, esa misma orquesta Los Parientes funcionaba con dos nombres y el mismo personal exactamente. Era Los Parientes para tocar música tropical y toda esta cosa, y la banda de Willy Salcedo, que era la mejor banda de salsa en ese momento.
Pensar que la salsa era más como en Cali, de pronto hasta en Medellín, Bogotá. Pues mira que yo, a ver si la salsa se escuchaba más de pronto en Cali, pero las bandas de salsa, casi la mayoría de las que tenemos hoy en día incluso arrancaron fue en Bogotá. Ya hoy en día hay mucha banda que se ha originado en Cali porque Cali ha cogido más prestigio, hay más apoyo para los muchachos músicos y han armado muy buenas bandas en Cali. O sea, digamos que es la meca de la cultura salsera en Colombia. Pero igual Bogotá era la capital, a donde llegaba pues más por eso cultura mismo, a todo el mundo. Exacto, por eso mismo iban los músicos de otras ciudades, de la costa pacífica, atlántica, a Bogotá a probar suerte y a tratar de armar sus proyectos. Sin embargo, en ese entonces todavía había cierto dejo de racismo, de cosas así. Entonces, digamos que no eran bien vistas las orquestas de solo muchachos morenos. Y entonces les costaba mucho trabajo. Ellos se podían integrar y trabajar con quien quisieran, porque su capacidad musical era extraordinaria. Pero el problema era que socialmente todavía había mucha incultura. Como los espacios pues donde llegar a tocar, todavía eran muy restringidos para ellos. Sí. Y entonces los parientes eran... Claro, era una bandota. En ese entonces era banda y era la misma banda de Willy Salcedo, como Willy nos movíamos a nivel internacional. Después de eso, entonces, estando trabajando un día, tocando con la banda de Willy Salcedo, me llamó, estamos alternando con la orquesta del maestro Lucho Bermúdez, tenía yo 17 años, y el maestro Lucho me llamó, pues, me vino a la secretaria y me dijo, Marquito, el maestro Lucho quiere hablar contigo. Por Dios, qué y yo pues, María. Qué honor. Maestro. El maestro era muy querido, muy sencillo, pero era un poquito difícil llegar a él porque lo cuidaban mucho, porque estaba, pues siempre había gente a su alrededor. Entonces, obvio, fui y hablé con él. Yo, pelado, ¿cómo estás, pelado? Y entonces, ¿estás contento con una orquesta? Y le dije, claro, maestro, muy buena orquesta. Y dice, sí, muy buena orquesta, pelado. ¿Y a ti no te gustaría cantar conmigo? No te puedo creer. Yo, ¿qué? El señor me está mamando gallo. Lucho Bermúdez. No, maestro, no, en serio. No, ¿a ti no te gustaría cantar conmigo? Pues claro, maestro, como que no. Pues entonces necesito que vayas el martes. Matilde, dale la dirección al pelado y que me caiga para el ensayo del martes allá y vamos a ensayar el martes. Bueno, y así fue. O sea, tenía en su casa ensayaban en la casa. En Bogotá. En Bogotá. Y me fui a ensayar con la orquesta y obviamente yo me sabía casi todo el repertorio porque eso sonaba por todo lado. Por todo lado. Y canté los temas que él me puso a cantar y el hombre le gustó mucho. Me dijo, bueno, ya tú cantas, ahora tienes que aprender a cantar. Entonces, de ahora en adelante vamos a ensayar entonces. Con la orquesta ensayamos los martes y los jueves y me llegas a mi apartamento con los otros cantantes los miércoles y si no tenemos que tocar los viernes, mentira. Ahí nunca, todos los viernes había que tocar. Y no en Bogotá, sino había que viajar mucho. Entonces empezamos a ensayar y el maestro, pienso yo que mi primer maestro de música, de canto, de música tropical y en pibolero y todas estas cosas fue el maestro Lucho Bermúdez. O sea, él me enseñó a mí desde dónde debía ir un huepaje, en qué forma se debía hacer, cómo se alargaba, dónde se alargaba una frase, qué palabra, qué letra, todo, absolutamente todo. Hasta ese momento, maestro, ¿vos tenías ya alguna formación técnica musical? Yo me estaba pagando clases. Estaba pagando clases de solfeo, había estado en el conservatorio, estuve en el conservatorio, en el preparatorio, pero me salí en el tercer semestre del preparatorio por la toma de la embajada dominicana. ¿Te acuerdas? 70 por ahí. 79. Y entonces a mí me tocaba sufragarme eso y muchas veces me tocaba irme a pie desde mi casa hasta la universidad y era supremamente lejos. Y llegaba uno y eso había pedrea, incendiando carros, cuantas cosas. Y un pelado de 15, 16 años. O sea, en medio de esas vainas que me tocaba a mí. Vos ya tenías un camino que se te estaba aclarando tu camino en la vida. ¿Y qué pensás de eso que sucedía? Porque fue una época muy convulsionada. Mira que yo... ¿No te afectó? Sí, obviamente la parte de la seguridad en mí mismo y la parte de la seguridad social. El ver la sociedad como en ese problema y eso, pero la parte política jamás. Porque yo nunca concebí eso desde la parte política. Es que para mí nunca ha sido política quemar un carro o saquear un almacén o matar a una persona. Eso no es política. La política no tiene nada que ver con eso. Política es de discusión, es de construcción. Sí, de construcción. Es decir,
pueden haber corrientes de diferente pensamiento, pero se tiene que llegar a un acuerdo que es en pro de nosotros dos señor. y de nuestros intereses. Eso así está escrita y así debiera ser. Pero la tenías clara a los 17 años, sí, con tu camino musical. Y en la universidad, en la Facultad de Artes, eso era el reinado de... ¿Cuál universidad? La Nacional de Bogotá. El reinado de los librepensadores. Total. Claro que aún lo es, creo. Todavía, no, y gente con mucha cultura y con una idea volada social y política y de todo. Casi todo el mundo asocia la universidad del gobierno, la pública, a la izquierda. Y vieras que aunque sí hay una corriente importante de izquierda, también hay mucha derecha. Total. Y también hay mucho arbitrario. Total. Sí. Bueno, después de eso ya, digamos que transcurrió el tiempo así, seguimos haciendo música, seguí trabajando con muchas orquestas, trabajé en Bogotá con Los Caribes, Grupo Clase, Alfredo de la Fe, Univox, Plinio y su Sonido de América. ¿Por cuánto tiempo estuviste con Lucho Bermúdez? Con Lucho Bermúdez estuve casi 5 años. Sí. Casi 5 ¿Qué te años. dio Lucho a estar con ese maestro? Hombre, a ver, te digo, yo en ese entonces, la verdad, yo no sabía ni dónde estaba parado. Que eras un niño, pues. Sí, y a mí me gustaba más la salsa y cantar salsa y tal, pero me encantaba como sentía ese bandón atrás de Lucho, esa orquesta, ese peso, ¿entiendes? Eso sonaba con una fuerza, eso era una vaina impresionante. Entonces, lo disfrutaba también, pero tenía la mente puesta en otra cosa. ¿Entendés? Sin embargo, las cosas me salían muy bien porque también me gustaba la música tropical y más estando todavía bajo la dirección del maestro, dirigiendo y tocando el clarinete y todo. Y el maestro conmigo, no, pues encantado, gracias a mi Dios que... Aprendiste, me imagino. Muchísimo y me tuvo mucha paciencia porque yo era muy jodido, yo fregaba mucho, mamaba gallo, no sé. Mira, yo me esperaba muchas veces, llegaba al baile y me escondía. ¿Entendés? Me escondía y esperaba que todos llegaran y llegara el maestro ya. Bueno, y había de otra, marcaba y arrancaba la orquesta. Cuando el maestro volteaba a mirar otra vez, yo ya estaba ahí parado. Lo ponías a sufrir un poquito. Este pelado. Pero la relación era bonita. El hombre, para que Lucho era una gran persona, un gran ser humano. Un gran ser humano. Y mi agradecimiento allá a su memoria, donde esté, que mi Dios lo tenga bien en el lugar que se merece. La gente que sabe música, yo no sé. La gente que sabe música extraña mucho esas épocas, de Pacho Galán y todo eso. Hoy hay grandes artistas en Colombia de otro tipo de géneros y todo. Aquí en Medellín inclusive por los años 80 y 90 el rock tuvo mucha fuerza. Hoy es el reggaetón y todo. ¿Extrañas qué de aquella época? La espectacularidad de las orquestas. Era que una orquesta se subía en una tarima. Podía ser un formato pequeño, una trompeta, un saxofón, 2 trompetas, eso, pero se subía a vender el alma. O sea, a tocar por amor, por mística, ¿entendés? Y entonces las orquestas sonaban espectacular. Y armaban un recogido así de varios músicos y todo eso, pero músicos profesionales muy buenos. Y no, que para tocar este fin de semana, el viernes que no tenemos baile, y armaban un combo así. Y sonaba como si vinieran ensayando toda la vida. Pero era por el profesionalismo que vos la mística, la ética con el trabajo, el amor a la profesión. La pasión. Después de eso, bueno, seguimos trabajando, ya vino la época en que llegué aquí a Medellín, llegué con la orquesta de Germán Carreño, después de Germán Carreño estuve con Alfredo de la Fe nuevamente, después de Alfredo con los Titanes, después de los Titanes con el Combo de las Estrellas, después del Combo de las Estrellas con el Tropicombo, con la orquesta de Ray, con los Hispanos, 17 años. Ahorita en este momento estoy con los Hispanos del Ayer, una orquesta exactamente igual, con la misma música y el mismo estilo de los Hispanos, respetuosa de ese estilo, formada por ex integrantes de distintas épocas de los Hispanos, los originales de Jairo Jiménez. Exacto, pero digamos que todas esas orquestas y todo ese recorrido me ha marcado en el poder hacer géneros musicales diferentes. ¿Sí me entiendes? Desde estar cantando música en el colegio hasta estar con Richie Ray como cantante principal, hasta la banda de Willy Salcedo con la salsa de ese estilo, de esa época, hasta estar con los Titanes, ya un tipo de salsa más moderno, y cosas así que vinimos haciendo y han generado aprendizaje y me han dado la oportunidad de estar en los mejores escenarios, en las mejores partes durante toda mi vida. No, yo te felicito primero que todo, maestro, y te agradezco. Y sé que todas las personas que están viéndonos ahora nos están pidiendo lo que estamos organizando ya.
Más adelante les vamos a tener una sorpresa de tener al maestro Marcos cantando con nosotros. Hoy queríamos presentarlo, saber que estaba con nosotros aún, que lo viera, que está muy animado, aún habla con pasión sobre la música, y pues agradecerle el tiempito, maestro Marcos, por estar con nosotros en Historias de mi Pueblo. Nos vemos luego y cantamos un poquito. Claro. Cantamos es mucho decir, pues. Muy agradecido porque me hayas tenido en cuenta, porque me hayan tenido en cuenta todo el staff del programa, muy amable, muchas gracias. Con el mayor gusto, cuanto se pueda, aquí estaremos haciendo la música que nos gusta tanto y que nos ha unido durante tantos años. Espero que sea pronto y que se nos dé esa oportunidad para seguir disfrutando y llegando a toda esta teleaudiencia que nos hace el favor de dejarnos entrar a su casa. Así es, don Marcos Rodríguez. Todos saben quién es don Marcos. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. Hoy quisimos traer a don Marcos porque hay que recordar esa grandeza, la cultura colombiana, que por todo el mundo rodó y todavía suena, y que no se nos olvida. La gente joven también es importante que no se le olvide esto, maestro, ¿no? Sí, ¿qué mensaje le damos a la gente que hoy tiene esa pasión musical? Que sueñe mucho, porque los sueños se cumplen. Que hay que tener disciplina y hay que tener pasión, hay que tener mística para llegar a lo que uno quiere. Uno no puede esperar que las cosas le caigan del cielo. Se pueden hacer las cosas, hay que soñar, hay que desear y prepararse para eso. El problema no es la oportunidad, la oportunidad siempre llega. Sí, la necesidad y lo importante de eso es estar preparado para cuando llegue la oportunidad. No dejarla pasar. Exacto. Entonces, don Marcos, maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Y recuerden que nos estamos viendo todos los domingos a las 6:30 en Historias de mi Pueblo.